Buenos días, bienvenidos a un programa más de Psicología para Todos. Hoy viernes de junio, bienvenidos. Hoy hablamos un poquito sobre los límites en nuestros niños. Gracias por escucharnos. Les recuerdo el número telefónico 8705-1001 por si tienen una consulta, un mensajito, lo que ustedes gusten. ¿Por qué poner límites en los niños? Bueno, los niños necesitan ser guiados por nosotros los adultos. Si les ponemos límites a los niños, se van a sentir amados, van a sentirse más seguros, porque los límites no van a ser solamente porque sí, sino también van a ser para darles seguridad, para enseñarles, para ayudarles en su crecimiento y en su aprendizaje. Van a ser niños más confiados consigo mismos. Y como les dije, van a sentirse amados por nosotros, sus padres. No les ponemos límites porque seamos malos, no. Les ponemos límites porque los amamos. A los niños se les puede o se les debe limitar la conducta, pero no los sentimientos. La idea de ponerles límites y de irles enseñando también es irles enseñando a explorar sus emociones y a entender sus emociones. Aquí voy con un ejemplo. Si el niño está triste, no podemos evitar que esté triste. Si le dolió, no podemos evitar que le doliera. Pero lo que sí podemos evitar es el berrinche. Está bien que llore, porque si duele o estamos tristes uno llora, adultos o niños. Pero podemos evitar el berrinche y el revolcón en el suelo. Aquí es la diferencia de limitar una conducta, pero no una emoción. Debemos enseñarles cómo expresar el sentimiento y qué se siente en ese momento. Ellos no saben identificarlo y se ahogan en un vaso de agua porque están tristes, pero no saben cómo solucionar esa tristeza. No saben manejar las frustraciones, no saben manejar el enojo y todo lo expresan por medio de un berrinche. Entonces es importante contener para poder enseñarles a identificar y llegar a una solución. ¿Los límites cómo se ponen? Bueno, debemos ponerlos firmes, pero tranquilos, sin gritos. Si el niño ha hecho algo que no debería, debemos señalarle el error, pero no ponerle un calificativo. Vamos a ver otro ejemplo, porque es que este tema ahora, la educación no es como la cuando nosotros crecíamos. Los papás volaban chilillo, rejo y parejo, ¿verdad? Y en cualquier momento, fajazo, en cualquier momento, chancletazo. La idea es educar en positivo, pero no sabemos cómo educar en positivo, porque la mayoría no nos educaron así. Entonces, ¿cómo les damos el error, pero no el calificativo? Si el chiquito está con una pregunta constante, no les decimos, ¡ay, chiquillo necio, cállate! No, ¿verdad? Porque ya le dijimos, chiquillo necio. Le pusimos un calificativo. En lugar de explicarle, mi amor, ¿qué quieren? Escucharlo primero. A los niños se les escucha. Debemos sentirlos importantes, debemos hacerlos sentir importantes. Entonces, al niño se le escucha. Y después de escuchar, le tratamos de dar solución a lo que el niño quiere. Y si no, explicarle por qué no tiene solución. No pegarle 4 gritos y además decirle chiquillo necio. ¿Ok? O se le cayó el vaso y se le quebró. Bueno, no le decimos chiquillo tonto. Si no le decimos, mi amor, recoja el vaso que está quebrado, ayudemos,
venga, vamos a limpiar. Yo recojo los vidrios y después usted limpia el reguero de agua que se hizo. ¿Ok? Consecuencia. Hay que ser consecuentes. Fue un error, entonces marcamos el error. Es importante no afectar la autoestima del niño. Si ya le ponemos un calificativo, entonces el niño, por más que no, digamos que no se la crea, se la va a creer. Porque si se lo decimos constantemente, llegamos nosotros a creernos, inclusive nosotros los adultos. Ahora imagínense un niño que está creciendo. Un niño que para ellos usted es todo y usted siempre tiene la verdad. Entonces, con más razón vamos a afectar la autoestima al niño. Respire profundo y no sermonee. Los sermones son cansados y nadie hace caso con un sermón. Utilice el diálogo. Los niños a veces los despreciamos hasta cierto punto porque no les... Resulta que los niños son personas en pequeñito. Y además ahora los chiquillos traen un chip que todo lo saben y todo lo entienden, a veces hasta mejor que uno. Entonces, si los niños son así y son personas, entonces podemos utilizar un diálogo con ellos. La comunicación, como siempre digo, la comunicación es importantísima. Hay que respetarlos. Ellos nos entienden si se los explicamos en su propio lenguaje. Tienen que hablar al respecto de lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir. Denle una pausa para que el niño procese lo que usted le acaba de decir y después pregunte qué entendió, a ver si realmente lo entendió como usted necesita que ellos lo entiendan. El diálogo es importante hacerlo mirándolo a los ojos, como un tú a tú. Si el niño es muy pequeño, yo me agacho, quedo a su nivel, lo miro a los ojos de una manera firme y converso con él. Un diálogo se da en dos partes, no es un monólogo. Entonces yo hablo y escucho sus inquietudes. Eso es importante porque le doy importancia a lo que el niño piensa, a lo que el niño siente. Si usted lo hace así, muchas veces se dará cuenta que el error que cometió el niño no lo hizo con mala intención, sino que lo hizo porque simplemente no le salió lo que él quería hacer o porque no sabía que eso no se podía hacer. Si yo no le he tenido unos límites fijados claros o unas normas claras, el niño no va a saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces van a cometer errores que uno creía que ya yo sabía. Yo no creo en la telepatía. Las cosas se comunican y se existe el diálogo. ¿Cómo se fijan los límites? Bueno, los límites, lo ideal es fijarlos entre todos, como en un consenso, por decirlo así. Deben ser fijados según la edad del niño. Si yo tengo un niño o un muchacho ya, porque ya están bastante grandes, de 12 años, no va a tener los mismos límites o las mismas normas que mi hijo de 5 años. Tenemos que respetar las edades de cada quien. Y tampoco tengo que estar con las comparaciones, debemos evitar las comparaciones. Porque mi niño de 12 años tiene sus límites y tiene sus libertades de acuerdo a la edad de los 12 años. Y mi niño de 5 tiene sus límites y sus libertades de acuerdo a la edad de los 5 años. No va a ser la misma hora de acostarse de un chico de 12 años a mi niño de 5 años, por ejemplo. Por más que reclamen, por más que hayan argumentos, jamás.
yo no voy a acostar a las 2, a las 6 de la tarde, porque entonces uno no crece como tiene que crecer. Es importante el respeto. No pida algo que el niño o la niña no puedan hacer. Como les digo, todo de acuerdo a su edad. Cuando ya tenga todo esto, sea firme, pero amoroso, y actúe consecuentemente. Es importante fijar también las consecuencias sobre cada límite para realmente actuar consecuentemente. La disciplina debe ser firme, pero nunca grosera, respetuosa y no hiriente. Se debe controlar, pero nunca lastimar al niño. Hay que irles enseñando el autocontrol y, como les dije, la conexión con sus propias emociones, para llegar a tener adultos seguros de sí mismos y adultos sanos emocionalmente hablando. Si ejercemos la disciplina de un modo grosero, sin amor y sin paciencia, lo único que nos van a tener es miedo y vamos a lograr personas tímidas o rebeldes en todo caso, pero no vamos a tener a una persona sana emocionalmente. El niño debe tener normas claras en casa para que en la escuela lleguen a respetarlas. Tenemos que recordar que nosotros, los padres, somos los educadores. La escuela y el colegio nos complementan. No podemos pretender que si mi chico no tiene límites en casa, llegue a la escuela a respetar todos los límites que existen dentro de una institución. Tenemos que haber enseñado ya a respetar los límites, para que no nos estén llamando a las maestras todos los días porque se portó mal, porque no respetó, porque no se comportó, porque no hizo su trabajo. Eso denota padres con pocos límites y pocas normas en casa. Es importante que los adultos que estén a cargo del niño estén de acuerdo con las normas, los límites y las consecuencias. Porque es importante no desautorizarse. Si uno desautoriza al otro, y se acaba la autoridad y se acaban los límites, y ya se acabaron los límites claros. Y el niño ya no sabe qué hacer. Si realmente eso se puede hacer o no se puede hacer. Si alguno de los dos padres o alguno de las personas cuidadoras están en desacuerdo, es importante la discusión sin el niño, porque si no nos desautorizamos mutuamente. Y a la hora que queramos poner ya los límites nuevamente, no lo vamos a lograr. El ser padres es complicado. Nadie nos da un manual y todos los niños son diferentes. Pero yo espero que con todo esto que vamos a estar diciendo hoy por acá, tengamos por lo menos una guía para ir viendo a ver qué inventamos, ¿verdad? En el crecimiento de nuestros hijos. Por el momento vamos para una pausa y regresamos con esta guía de cómo ir poniendo límites a nuestros niños. En La Pampa, Guanacasteca, la farmacia que más barato vende se llama Farmacia Central Liberia. Ubicada a 250 metros este del Banco de Costa Rica en Liberia. Farmacia Central Liberia. Surtido completo de medicamentos. Atención profesional a cargo de farmacéuticos de gran experiencia. ¿Por qué pagar más por sus medicamentos? Si en Farmacia Central Liberia todo es más barato. Farmacia Central Liberia. Teléfono 2666-5900. Certificar tus conocimientos y complementar tus estudios. Estudia un programa técnico con alta demanda laboral en la Universidad Latina de Costa Rica. Ingresa a ulatina.ac.cr o llama
Monge un set completo de ollas y sartenes para tu casa. Para mayor información, ve reglamento www.manicentromérica.com. Promoción válida del 15 de junio al 31 de julio de 2017 o hasta la existencia de los test de ollas y sartenes. Los usos al primero. Máximo daño por consumidor. Aplica restricciones. Ay, muchacho, usted me recuerda a mi hijo Michael. Miras qué guapo que es Michael. Fíjate que el año pasado se casó mi Michael. Escuchar más sobre la vida de Michael o escuchar tu favorita de Michael Jackson. No La debería mejor de experiencia en publicar. internet, Ah. el mejor entretenimiento. ¿Ya lo publicamos? Aquí publicamos pago y te regalamos hasta un A día las 5 de la extra mañana. para disfrutar tus series, Publiqué. películas y música preferida. Probanos sin ataduras. Movistar, elegí todo. Aplica restricciones. Más información en movistar.cl. Gracias por darme alimentos y bebidas que me hidratan. Es real. Gracias por cuidarme. PANI y Gobierno de la República. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Psicología para Todos. Hoy estamos con una pequeña guía a los padres y madres para poder ir aprendiendo a poner límites a nuestros niños. Espero que les funcione. El ser padres no es fácil y no existe un manual y todos los niños son diferentes. Entonces, esto es una simple guía, una pequeña guía que espero la puedan tomar en cuenta y la puedan aplicar en algún momento de su día a día. Hablamos un poquito de cómo ir poniendo los límites de manera respetuosa, de manera con un diálogo, con una escucha, para que los niños se sientan amados y se sientan seguros. Pero resulta que de ahí no todos los papás son así, ¿verdad? No todos los papás son cooperativos con los niños. Hay otros tipos de padres que muchas veces caemos ahí sin darnos cuenta. Entonces yo se los voy a mencionar para que ustedes reflexionen un poquito quiénes son y cómo son con sus hijos, para que vean a ver si realmente funciona lo que ustedes están haciendo o no, para que vean si realmente se está haciendo bien o deberían de hacer un pequeño cambio o seguir porque eso está funcionando, y si eso está funcionando, juega, ¿verdad? Están los padres autoritarios. El problema es que los padres autoritarios creen que el respeto es mayor cuanto les temen más. O sea, los chiquillos lo que tienen es miedo, no respeto. Y hacen caso nada más por miedo al chilillo, pero no porque saben la consecuencia del acto. No saben que si van y se mojan, se pueden enfermar. No, simplemente no se mojan porque yo digo, ¿verdad? Critican a la persona y no el comportamiento. El problema de esto es que afecta la autoestima. Utilizan calificativos, que es lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Utilizan gritos y amenazas para obligar el buen actuar, entre comillas. Son rígidos con las normas y no explican con claridad los límites. Es lo que les decía, de repente se utiliza la telepatía, ¿verdad? Pensamos que el niño cree que eso no se puede hacer, pero si uno no lo comunica, pues el niño con su curiosidad, porque está aprendiendo, está creciendo y muchas cosas son nuevas, y lo va a ir así, porque yo no le he explicado que eso no se toca, porque si se toca se barata, o si se toca, por ejemplo, los tomas de electricidad y lo jala la electricidad. Entonces tenemos que ir explicando un poquito, la comunicación es importante. ¿Qué pasa con estos niños? Estos niños, van creciendo de una manera con sustos, se vuelven tímidos, miedosos, se van sintiendo culpables de sus actuaciones y por todo se sienten culpables, porque yo no señalo el error, sino que señalo un calificativo al niño. Entonces lo voy haciendo sentir culpable
sus acciones, y esa no es la idea. La idea es enseñarle el error para que no vuelva a suceder. Pueden sentir agresividad hacia sus padres, y por más que ustedes digan que los aman, no los van a amar. Están los padres completamente contrarios, los permisivos. Esos chiquillos no tienen límites de absolutamente nada. Evitan que los niños enfrenten las dificultades diarias. No los hacen valientes. No comunican reglas con claridad, porque de por sí ni tienen. No orientan a los niños claramente. Y siempre ceden en los conflictos con los hijos. Entonces de repente dicen, no, el chiquillo hace un berrinche, y entonces como ya hizo el berrinche, entonces le damos lo que le habíamos dicho que no al principio. No existen límites claros. Son súper permisivos. Entonces los niños no aprenden a ser emocionalmente estables. Definitivamente no saben a qué atenerse, porque un día les van a decir que sí y otro día les van a decir que no. Entonces, si usted un día le dicen que sí y un día le dicen que no, usted no sabe si realmente eso se puede hacer o no se puede hacer. Entonces no van a tener autocontrol y probablemente van a ser impulsivos. Igualmente, un niño sin límites no se siente amado. Y aquí viene el padre ideal. El padre ideal es el padre cooperativo o la madre cooperativa. Saben que sus hijos se pueden equivocar en sus decisiones. Y a veces equivocándose no aprenden, ¿verdad? Son consecuencias lógicas. Potencian la autonomía del niño. Los hacen independientes, los hacen valientes. Establecen reglas claras y sus consecuencias. Y son consecuentes en los actos. Señalan el error, pero no ponen calificativos. Y esto es importantísimo, señalar las conductas positivas de sus hijos. No podemos decirle siempre el error si no les decimos también las cosas positivas que tienen. Si un día lo hizo mal y al día siguiente lo hizo bien, también tenemos que decirle muy bien, mi amor, te felicito, súper bien, excelente. Pero si un día lo hizo mal y al día siguiente lo hizo bien y no le dijimos nada y solamente le señalamos el error que cometió, entonces ¿para qué lo hizo bien? Ese va a ser su pensamiento. ¿Para qué lo hice bien si nadie me dice las cosas, si nadie me felicita cuando estoy bien? Todos necesitamos una palmadita por la espalda de vez en cuando. Y los niños con más razón están en formación. Entonces, ¿qué sucede con estos hijos? Estos hijos desarrollan un gran sentido de la responsabilidad, definitivamente asumen las consecuencias de sus actos porque saben a qué atenerse. Si un día le dicen sí, al día siguiente le van a decir sí, y si un día le dicen no, al día siguiente le van a decir no sobre el mismo acto. Van teniendo autocontrol, iniciativa y confianza en sí mismos. Por lo general son niños alegres y adquieren actitudes cooperativas también. Son padres que utilizan el diálogo con sus hijos, los escuchan, los hacen sentir amados e importantes. Así que ven, hay que reflexionar cómo somos nosotros como padres. De repente somos muy cooperativos y de repente caemos muy permisivos, ¿verdad? O podemos ser muy autoritarios. El que menos me gusta a mí es el autoritario, porque por lo general son niños que terminan siendo un poquito maltratados, ¿verdad? ¿Cómo son las consecuencias? Las consecuencias establecidas de acuerdo a los límites tienen que ser proporcionales al actuar, directas y ojalá, si se puede, inmediatas. Las consecuencias deben ser definitivamente adecuadas de acuerdo a la situación.
o sea, proporcionales, ¿verdad? Por una cosita no vamos a poner un castigote. Y tienen que guardar una relación natural o lógica según el acto en cuestión. ¿Cuáles son las consecuencias naturales? Bueno, las consecuencias naturales es lo que nos decimos, echando a perder se aprende, ¿verdad? Tienen mucho valor educativo, porque entonces las evitamos en el futuro. Por ejemplo, si se rompe un juguete por usarlo mal, de ahí se rompió y se quedó sin juguete. Tenemos una consecuencia natural. Entonces, por consecuencia, el niño aprende a que tiene que usarlo como tiene que ser el próximo juguete, si no se queda sin juguetes. Llegan tarde al cole por no levantarse temprano, simplemente. Entonces, si yo no quiero llegar tarde al cole, me levanto más temprano, ¿verdad? Aprendemos de la consecuencia inmediata, pero no porque nosotros la impusimos, sino son consecuencias de sus actos. Y las consecuencias lógicas están relacionadas a una conducta y se aplican cuando las consecuencias naturales no se pueden aplicar. Estas son las impuestas por nosotros mismos. Si llega tarde a la casa, por ejemplo, los muchachos que manejan llaves, ¿verdad? Entonces, si llegan tarde a la casa, hacemos la advertencia. Hacemos la advertencia. Si seguís llegando tarde a la casa, te quito las llaves. Muchas mamás lo hacen, ¿verdad? Bueno, era una de las advertencias que tenía mi mamá también. Si llegas tarde a la casa, te quito las llaves. Bueno, había que ser consecuente, ¿verdad? Si llegas tarde a la casa 2 o 3 veces, se quedó sin llaves. Entonces, esa es una consecuencia lógica. Si rompe un juguete a propósito de su hermano, bueno, hay que incurrir en un castigo, ¿verdad? Hay que incurrir en un castigo para que no pueda suceder más, porque necesitamos que se respeten uno al otro. Es importantísimo, como les dije con este ejemplo en las llaves, ser consecuente con los castigos una vez anunciados. No los modifique, porque si no, no va a servir para nada la advertencia si usted los modifica. No castigue con algo que usted no pueda cumplir. Cuando tenga que poner un castigo, no se altere. Respire profundo, no pegue 4 gritos, simplemente explique por qué viene el castigo y lo aplica. Es importante que usted haga borrón y cuenta nueva. Ya pasó, ya castigó, listo, va de nuevo. Como que dice, juega ahorita, ¿verdad? Entonces, el niño va a sentir, o el muchacho va a sentir que usted confía en él. Ya pasó, ya perdonó, siga confiando, no pierda su confianza. Todos estos principios los podemos resumir en sé que puedes, por esto te enseño y te exijo, y como sé que te cuesta tu esfuerzo, te lo reconozco. O sea, pongo límites y exijo que se cumplan, porque yo te amo y necesito enseñarte, pero también te reconozco tu esfuerzo y te digo las cosas positivas que haces. Es importante. En la actualidad tenemos algunos pensamientos que tenemos que ir eliminando. Por lo general, los padres que trabajamos todo el día tratamos de recuperar el tiempo perdido cuando llegamos a casa y lo dejamos hacer todo lo que le da la gana. Error. Está bien que recuperemos el tiempo perdido por nuestro trabajo, pero es importante siempre sostener los límites. No por eso vamos a ser malos padres. No por eso vamos a ser papás ogros. Los amamos. Utilicemos el diálogo.
tenga todo lo que yo no tuve. Bueno, ahí es donde caemos el error de comprarles todo lo que ellos quieren. Y entramos a aquellos cuartos que parecen una juguetería divina. El asunto es que tienen que ganárselo. Y sí, necesitamos que ellos tengan todo lo que yo no tuve. Y también necesitan nuestro tiempo. Tenemos que lograr hacer un balance entre nuestro trabajo, el tiempo de nuestros hijos y comprarles lo realmente necesario, pero no toda la juguetería. Porque los llenamos de cosas de más que ellos no necesitan. Se nos fue el tiempo. Vamos acabando. Este tema es larguísimo. Yo espero que con esto tengamos una guía para por lo menos poder empezar una educación en positivo, una educación respetuosa, con límites claros, con diálogo, para que podamos tener futuros adultos sanos emocionalmente y seguros de sí mismos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y esperamos escucharnos nuevamente el próximo viernes. Recuerden nuestro número telefónico 8705-1001. Buen día.